Ya, listo, Brendan. De frente pasamos a las preguntas. En el contexto de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el mercado de carbono, ¿qué retos o oportunidades existen en relación al financiamiento de energías renovables no convencionales de pequeña escala o para el pequeño empresariado? Sí, a ver, desde el punto de vista de financiamiento, el mercado de carbono reconoció en su momento de que los proyectos, renovables eran los proyectos que no eran los proyectos de business as usual, como los llaman, ¿no? No era la línea base de proyectos. Consecuentemente, al no ser, línea de base, no eran línea de base, perdón, porque eran más caros que los de línea de base. Entonces, lo que idearon para estructurar el mercado es que a proyectos que tenían un impacto ambiental neutro o muy bajo, específicamente renovables y asociados, proyectos desarrollados solo en el sector de energía, con renovables y asociados, consideraban de que se le podía otorgar un flujo económico adicional que les permitiese ser atractivos. ¿Okay? Y en ese contexto, bajo el protocolo de Kioto en su momento, se crearon, al menos para países en vía de desarrollo como el Perú, se creó el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio básicamente, te confería la posibilidad de emitir unos certificados de emisiones reducidas para específicamente proyectos ya previamente determinados o por determinar que reunían los requisitos, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y al final de un proceso administrativo a nivel nacional y a nivel internacional, te conferían ya con la operación del proyecto unos certificados de emisiones reducidas, o CERS. Estos CERS tenían un valor de mercado y se comercializaban internacionalmente. La idea de estos CERS eran adquiridos, en etapas en las cuales todavía no se habían, o sea, se vendían a futuro, ¿no? No se habían materializado, no se habían emitido, con la expectativa, pues, de que ese flujo podría, empujar el proyecto hacia adelante, ¿no? Ser el flujo adicional que se necesitaba para desarrollar el proyecto. Sin embargo, es más, varias empresas internacionales vinieron con el objetivo claro de hacer carbon finance, ¿no? Financiar proyectos considerando los flujos provenientes de la venta de estos créditos de carbono. Ahora ha evolucionado, el Acuerdo de París también ha creado un mercado de carbono, y en el artículo 6.4, si no me equivoco, y ahorita se está estructurando nuevamente, se está elaborando y negociando la regulación internacional y nacional que permita, pues, el desarrollo de proyectos renovables, para efectos de calificar con estos nuevos créditos de carbono, ¿no? Pero ¿cuál fue, volviendo al tema de la práctica, cuál fue el impacto? El impacto fue que los flujos no eran suficientes para sostener el diferencial entre los proyectos de costo de línea de base y el exceso que necesitaba el desarrollador de proyecto para poder financiar su proyecto renovable. Entonces, eso fue un tema, ¿ok? Sí te daban un adicional, pero definitivamente ese fue un tema. No permitían por sí solos o conjuntamente con los ingresos que podría recibir el proyecto, ser financiado. Con lo cual, en el Perú necesitabas, pues, una estructura que permita la predictibilidad de los ingresos de los proyectos de generación,
renovable, y para eso, digamos, se estructuró un esquema de licitaciones aprobado por un decreto legislativo en el 2008, que permitía otorgar una prima, un subsidio, que cubría la diferencia entre el costo del mercado, el costo marginal o spot, y la tarifa que se adjudicaba el postor renovable en la licitación, ¿no? Entonces, con ese precio podían pues sí sustentar el financiamiento de proyectos, y no solo por el renovable, no solo por la venta de créditos. La venta de créditos era un adicional, ¿no? Era un adicional, pero por sí solo no cubría digamos, la diferencia entre los costos que requerían proyectos de business as usual respecto a los renovables, ¿no? Pero yo creo que sí, definitivamente, sí se generó pues un incentivo, se intentó generar un incentivo, pero en el fondo pues no resultó, digamos, no resultó moviendo la aguja para el desarrollador, ¿no? El desarrollador necesitaba su contrato como todos los desarrollos, y necesitaba precios más altos, porque de lo contrario no iba a poder desarrollar su proyecto. Perfecto, perfecto. Entonces, acá estamos en la escala, a gran escala, ¿no? Estamos pensando en términos nacionales, cuáles podrían ser los retos. Ahora intentemos hablar de la pequeña escala, del pequeño empresariado, y desde lo que podría estar presentándose desde el Estado hacia las pequeñas y microempresas, como qué tipo de obstáculos tú crees que existen desde el Estado que impide que se implementen las energías renovables para el sector de las pequeñas y microempresas. Sí, bueno, a ver, el tema eléctrico, de generación eléctrica, es un tema transversal y aplicable a cualquier tipo de escala, ¿ok? Tú, para poder desarrollar un proyecto, necesitas un contrato que sostenga los flujos necesarios para financiar el proyecto, independientemente de quién te financie. Nadie te va a financiar si el proyecto no es rentable, ¿no? Partimos por ahí. Entonces, para que el proyecto sea rentable, tú tienes que encontrar un contrato de suministro, ¿no? Que puedas llevar al banco a decir: mira, banco, acá tengo mi contrato de suministro, y me va a permitir repagar la deuda, ¿no? Eh, lo que sucede es que, digamos, por ejemplo, nosotros, si estamos hablando de pequeña o microescala, estamos hablando de, por ejemplo, proyectos que se podrían hacer en un sistema de distribución, lo que se llama generación distribuida, y en zonas rurales, ¿no? Digamos, también podría ser generación distribuida, o podría ser en sistemas exclusivamente aislados, o podrían ser unidades de generación totalmente independientes. Entonces, ahí tienes dos formas de hacerlo. El primero, se pueden desarrollar proyectos de generación distribuida a la fecha. Sin embargo, todavía no hay norma, desde el 2006, que no hay norma, no hay reglamento de generación distribuida. En el 2006 se aprueba la ley 28832, la ley de generación eficiente, que fue una segunda generación de reformas del sector eléctrico, que se inició en el 92 con la ley de concesiones eléctricas, y esta norma crea el concepto de generación distribuida. Desde el 2006 hasta la fecha han habido aproximadamente 4 versiones de reglamento y no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque definitivamente el uso del autoconsumo, ¿no?, va a generar una reducción del consumo general, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay intereses de por medio. En España, para que tengan una idea, cuando se aprueba la ley de generación eficiente, hace unos años, y se empieza a masificar el consumo de electricidad con paneles solares domiciliarios o comunitarios, ¿no? Porque se crean incluso conceptos muy interesantes de crowdfunding y todo para, digamos, toda la manzana pues metía
metía un aporte y se compraban sus paneles y todos podían consumir de ahí, ¿no? Se crea un impuesto a la radiación solar. Entonces, vas a tener que pagar por el uso de la radiación solar, o sea, cosas ya un poco ridículas. Y se acaba de derogar hace un tiempo, ¿no? Hace poco, en realidad. Pero me entienden el concepto. Entonces, el Estado ya ha implementado un esquema de licitaciones para electrificación rural, digamos, a escala, con contratos bueno, con contratos que te garantizan un flujo, ¿no? Al final el Estado es el que tiene que estructurar mecanismos que permitan justamente electrificar, ¿no? Electrificar donde no hay electricidad, porque todavía en este país hay gente que no tiene electricidad, lo cual me parece inaceptable, teniendo tantas tecnologías autosostenibles, ¿no? E independientes, que incluso no es excusa de que no hay sistema eléctrico, pueden depender por sí solos, con un sistema híbrido de baterías y generación solar o eólico, lo que fuere. Y ¿cómo se llama? Digamos, no se ha implementado una estructura definida para desarrollos micros de generación para microempresarios, ¿no? Yo creo que una de las soluciones es la aprobación del reglamento de la ley, del reglamento de generación distribuida, que va a permitir, digamos, definir bien, con claridad, digamos, no solo el autoconsumo, porque no obstante no tenemos norma a la fecha, uno puede poner su panel y puede consumir de ese panel, ¿no? No está prohibido. El problema es si tienes excesos, ¿no? ¿Qué haces con esos excesos? En principio, deberías, por una norma, poder voltear y decirle al distribuidor que voy a vender mis excesos, ¿no? Y ya tú ve a quién se lo das, ¿no? Pero bueno, eso y otras cosas todavía están no definidas regulatoriamente y a la pregunta, para aterrizarla, no existe un régimen específico que promueva la construcción de centrales de generación de pequeña escala para efectos de, digamos, respecto a estructuras del Estado. No existe. No existe a la fecha y es algo que sí es indispensable, ¿no? Y creo que se podría dar, el primer punto de partida sería este reglamento de generación distribuida y por otro lado un régimen de incentivos, ¿no? Porque sin los incentivos, o sea, nuestro costo, solo para que puedan entender bien, el precio del mercado se define en función a los costos operativos, ¿ok? Y los costos operativos que tenemos son muy bajos, porque tenemos el costo operativo, no el costo no el CAPEX, sino el OPEX. El costo operativo de hidroeléctricas, que son casi más del 50% de nuestra generación, es cero, porque el agua no vale, no tiene un valor. O sea, el agua la turbinas y generas la electricidad, ¿no? Y el otro gran porcentaje digamos, de generación es a gas natural, con el gas de canicea. Y ese gas tiene un precio valorizado, está subvaluado, ¿ok? Subvaluado. Entonces estamos quemando gas a un valor que en realidad no tiene ese valor. Entonces los costos del mercado en promedio son muy bajos, ¿ok? El año pasado y el anteaño pasado han estado rondando los 9, 10 dólares el megawatt hora. Entonces, una central solar de gran escala, que es más barata, digamos, respecto a escala, estamos hablando pues de que requerirá 30 y tantos dólares, ¿no? Y eólica también, 40 y tantos dólares, más o menos, ¿no? Por un plazo de 15 años. Entonces, obviamente, con los costos de 10 dólares, tú en el mercado no vas a poder conseguir contratos. Entonces, lo que necesita el Estado es definir a dónde quiere ir, qué es lo que quiere incentivar, y en función a eso, establecer los mecanismos para licitar contratos
que permitan los precios en todas las escalas, con proyectos específicos. O sea, si quieres ir por mediana, pequeña escala, bueno, ahí tienes que focalizarlo, cómo lo incentivas, cómo vas a remunerar, qué subsidios vas a dar, porque obviamente los costos no van a dar. Y por el otro lado, también a gran escala, ¿no? El problema es que no tenemos ni siquiera objetivos en el Perú, ¿no? No tenemos un plan energético, no tenemos una política energética actualizada, la última es del 2010, y promueve tanto el desarrollo del gas natural como las renovables, como mil cosas más. Entonces, y no hay objetivos, no sabemos qué es lo que queremos para el mediano y largo plazo en el país, ¿no? Y eso es un problema, porque si no sabes qué es lo que quieres para tu mediano y largo plazo, menos aún vas a saber cómo lo vas a conseguir. Entonces, entonces yo creo que todo es un tema que ahora estamos empujando para tratar de sacar eso justamente, pero es muy complicado porque hay muchos intereses, ¿no? Y en el Perú no le gusta el cambio. Entonces, un plan te blinda, pues, de interferencias de políticos que tienen su agenda, que llegan al gobierno, a todos los niveles de gobierno, con una agenda propia, ¿no? Y que no son técnicos, ¿no? Entonces, es una situación un poco complicada en la que estamos ahora en el sector, ¿no? Creo que no tenemos rumbo definido. Por un lado, el Ministerio del Ambiente ya se ha comprometido internacionalmente a descarbonizar la economía al 2050, y por otro lado, digamos, el Estado está, por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas está diciendo que va a ser un libro blanco. Un libro blanco es lo que se hizo para el 2006 en la reforma, la segunda reforma del sector regulatoria, es una reforma regulatoria, más no es una planificación estratégica, ¿no? Más no es una planificación estratégica. Entonces, que sea transversal, que incluya a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que opinar. No es un político que diga, yo voy a desarrollar gas natural y eso es lo único que va a desarrollar. Tú, Leslie, todos tenemos derecho a decir, oye, queremos ser renovables, ¿no? Porque nosotros, o sea, el político es el que nos representa a nosotros. Entonces, oye, político, queremos ser renovables, cueste lo que cueste. Tú buscas la solución más eficiente, ¿no? Para todas las escalas de desarrollo renovable, ¿no? Porque vamos a llegar a un momento en que ya los carros eléctricos van a valer menos que los carros a gas. Vamos a seguir quemando gas para suministrar carro eléctrico. Entonces no tiene mucho sentido bajo los principios de economía circular, ¿no? Entonces, si queremos llegar al 2050 con neutralidad, entonces tenemos que planificarlo bien, ¿no? Ok, perfecto. Solo para Discúlpame que me redondear. explayo un poco. No, está perfecto, está perfecto. Solamente antes de pasar a la última pregunta, quiero hacer una pregunta paréntesis para corroborar algunas ideas. Has mencionado varias barreras, entre las cuales son tipo de planificación, temas políticos, temas reglamentarios. Pero es interesante, ayer conversábamos con Miguel Hatzich, el exdirector del Grupo de Apoyo al Sector Rural, y él nos planteaba, según su opinión como ingeniero, eh, nos decía que el principal problema es una mezcla entre la difusión del conocimiento y un cambio comportamental, un cambio conductual a todo nivel de la toma de decisiones. Según tu enfoque, es mucho más del lado reglamentario o de planificación. ¿Tú crees que hay algún tipo de componente aquí más allá del reglamentario, más allá del político, que pueda estar también impidiendo la implementación de renovables, como retomando lo que No, decía o sea, Miguel? estoy de acuerdo con eso. O sea, el cambio, o sea, quienes aprueban estas normas y toman decisiones son personas. Digamos, el cambio de, digamos, de comportamiento o de forma de hacer las cosas, definitivamente es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, el resultado es que no se hace nada, ¿no? Que tenemos normas que no se aprueban, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa? Pero ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque simplemente a la gente, uno no quiere el cambio, no quiere el cambio. O sea, la gente que maneja el sector es gente que ha estado manejando el sector durante años,
o sea, durante años. Entonces, y saben manejarlo de una manera. Entonces, el cambio les importa reconsiderar muchas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los principales elementos, digamos, de este cambio, de esta falta de cambio es como bien comenta, ¿no? Un cambio de perspectiva, de conductas, de comportamientos, y también de aceptación de que el interés particular no prima sobre el interés público, ¿no? Y el interés público es nuestro, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de por qué, esa es un poco la justificación de por qué debemos planificar, o sea, implementar una planificación, Strategic Energy Planning se llama, ¿no? Y no planeamiento regulatorio que reúnes a 10 sabios y ok, ¿qué normas modificamos? ¿Para qué? ¿No? Modelamiento, etc. Acá es otra perspectiva. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? De manera totalmente transversal. Invitas a todos. ¿No? Es un proceso, un año, año y medio, eso demora, ¿no? Pero lo han hecho en Chile. Lo han hecho en Chile y mira el éxito. Tienen un plan Energía 2050 impecable. Han hecho un proceso impecable. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Porque tenemos gas. Para nada, el gas tenemos que aprovecharlo, ¿no? Pero hay tomas de decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿por qué no se están tomando? ¿No? ¿Por qué no se están tomando si son tan evidentes? Esa es la pregunta, creo Yo que hay tengo que una responder. consulta también, en Sí. base a lo que dices tú, ¿no? O sea, porque yo trabajé en Camisea, justamente, como relacionista comunitaria hace un montón de tiempo, y bueno, hasta ese momento las comunidades, nadie tenía gas, obviamente, ¿no? Todas las comunidades nativas, digamos. Tampoco tenían alumbrado eléctrico, ni nada. Entonces, a la empresa de electricidad que digamos que trabajara en esa zona, no le sale a cuenta tampoco llegar hasta una comunidad y pasar todo el tema geográfico para ponerle a 20 casas, digamos, ¿no? Entonces nunca lo hace. Pero si hay esa situación, entonces, ¿por qué no se puede o sea, poniéndonos en el punto de vista que es un tema político y de lobbies y todo, la razón por la cual no se ponen paneles, digamos, en zonas más urbanas, ¿por qué no se puede hacer eso en las zonas rurales? O sea, donde definitivamente ya, o sea, sí se podría tener una estrategia de poner paneles solares en todas las zonas, las comunidades nativas recontra alejadas que definitivamente no van a acceder a electricidad. Claro, bueno, digamos, han hecho un plan que es una licitación para electrificar zonas rurales. Se lo adjudicó Ergon Power en el 2014. Hay unos italianos detrás, y no sé cuántos miles de paneles han instalado en zonas rurales, ¿no? Zonas aisladas y rurales. Electro Oriente y ha salido hace poco. Electro Oriente adquirió energía de una planta solar de 0.5 megawatts o 500 kilowatts, bien pequeña, por Novum Solar, que la construyó Novum Solar, ¿no? En una zona pues que no hay nada, o sea, olvídate, y esto le va a brindar energía 24/7, ¿no? Bueno, 24/7 con las baterías. Entonces, pero sí, si la pregunta es por qué no se ha hecho eso, es porque el Estado no lo ha considerado, digamos, prioritario. Y es así. Es tan simple como, oye, ¿por qué no hemos hecho esto? ¿Por qué hay gente Claro, que no. simplemente no sé? O sea, están más preocupados en la minería y obviamente representa un gran porcentaje de nuestro PBI y mucho trabajo, pero eso es un problema, pues. Y en la planificación que yo les estoy comentando, una de las cosas que hizo, por ejemplo, Chile fue separar su Ministerio de Energía de su Ministerio de Minas. Son dos cosas totalmente distintas. Eso es lo que decía ayer Miguel Hatvich también, que son dos cosas totalmente distintas y hay que separarlas. Total. Y a mí me responden, pero ellos son los consumidores. Digo, pero es con una llamada, dice eso de cuánto estás consumiendo, cuál es tu proyección de consumo, no necesitas estar integrado. Entonces es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque estamos tirando la moneda para que salga el energético. Y cuando sale el chino Liu, ¿no? El ministro Liu, Carlos Liu,
bueno, salió que había hecho informes a Odebrecht por el gasoducto surperuano y todo eso, ¿no? Entonces, salió. Y él la tenía clarísima. Él dijo, vamos a hacer esto, 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 esto. Iba a hacer una licitación en Iquitos, iba a hacer una licitación, o sea, ¿no? Pero ahora pues ya tenemos un minero. Y hemos tenido un minero antes y estamos con mineros que no les interesa. Entonces lo dejan al viceministro y el viceministro pues es el viceministro, ¿no? Entonces es un problema. Estamos en una situación muy, muy delicada porque en 2 años empezamos a quemar diésel en el sur. 2 años, 3 años, ¿no? A costos no sé, el otro día hubo un mantenimiento del ducto de Camisea y los costos marginales subieron a $180, ¿no? Entonces imagínate quemar gas permanentemente en el sur. Y si no hacemos algo con la energía solar en el sur, vamos a tener que quemar el diésel. Porque un proyecto rápido, mira, lo levantas en 2 años, pero súper, súper duro, ¿eh? Para llegar en 2 años. Con todos los problemas que hay desde el punto de vista burocrático administrativo para obtener permisos, ¿no? Entonces, no sé, creo que vamos a, y ahorita están discutiendo, sale el presidente del COES a decir, tiene que ir el gasoducto, el sistema integrado de gas, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero qué? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, yo me pregunto, si no tiene sustento económico, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a financiar un gasoducto? Mejor financia otras cosas, mejor financia geotermia, mejor financia esto, mejor financia lo otro, ¿no? Que no les Porque al interesa. final no les interesa, porque más bien, sí les interesa, al contrario, Claro, no pondría, entonces les interesa demasiado no hacerlo. Entonces, claro. ¿saben ustedes que ya hay 2 centrales de 700 megavatios? Esto es todo un par de ciudades, ¿ya? Enorme. Dos centrales que esperan que llegue el gas del gasoducto del sistema integrado de gas. Miren cómo es la estructura. Si el precio del gas que consuma el nodo energético, se llama esto, ¿no? En Moquegua, en el sur. Arequipa y Moquegua, creo que está Moquegua y Tacna, ¿verdad? Si el precio del gas que consume este nodo energético es mayor que el precio de gas que consume las generadores en Chilca, que consume el gas de Camisea, todos los peruanos vamos a pagar un subsidio para pagarle al generador del nodo energético la diferencia del precio entre el precio de su consumo de gas natural y el precio de consumo de gas de Chilca. Eso, está subsidiando precios de gas en un mismo país, a mí me da vergüenza. Y eso no solo está en los contratos, eso está en la norma. Y así la aprobaron. Y nadie dijo nada. Bueno, yo sí lo dije, pero en ese momento nadie me escuchaba. Pero digamos, así estamos. O sea, preferimos subsidiar, compensar precios distintos de un mismo gas en un país, ¿no? Que podrían ser distintos, que darle los 40, 50 dólares megavatio hora que necesita la geotermia. Es de locos. Okay. O sea, no hay prioridades. Y no hay prioridades porque no hay plan. Entonces, en ese escenario bastante complejo que nos explicas, que nos planteas, ¿cómo entra el escenario de la pandemia? ¿Nos ayuda, nos da más oportunidades que problemas o al revés? ¿Cómo encajas esta realidad para los retos que tenemos con respecto a las renovables en el Perú? Sí, a ver, lo que ha generado la pandemia es 2 cosas, ¿ya? Mi conclusión de la pandemia. La primera, que el consumo se contrajo, la demanda se contrajo, y nosotros en el mercado, por X, Y y Z, no voy a fungir de general después de la batalla, pero por X, Y y Z, hemos venido en una situación de sobreoferta. Se construyó mucha generación y se contrajo la demanda. Entonces los precios, oferta y demanda, bajaron bastante. Incluso ya teniendo los costos que tenían la generación. O sea,
Precios ridículos. Y al contraerse la demanda, hemos visto, al contraerse la demanda y en esta situación de sobreoferta, nos ha dado un respiro para poder, digamos, un poquito más de tiempo para reconsiderar cómo deberíamos planear todo. ¿Ya? Han podido leer en las noticias el año pasado que había una mecha entre hidroeléctricos y térmicos. Ahora ha salido hace poco una sentencia de la Suprema ordenando de que los costos que declaran los generadores térmicos a gas deberían ser todos los costos, porque están subdeclarando precios, ¿no? Entonces, están en una situación así porque había sobreoferta y se estaban peleando porque había gente que no estaba recibiendo ingresos. Entonces, en ese contexto se creó una comisión multisectorial de reforma que solo tenía la posibilidad de proponer temas técnicos. Una comisión multisectorial de reforma del subsector electricidad. Se creó en julio del año pasado. Y ellos establecieron metas de corto plazo, mediano y largo. Y bueno, su competencia era simplemente hacer propuestas técnicas. ¿A quién? No sé, porque al final han hecho las propuestas técnicas. Puedes entrar a la página web del Ministerio de Energía y Minas, está todo lo que se ha propuesto. Pero no hay nada. O sea, propones técnicamente, ¿y ahora qué haces con esas propuestas técnicas? O sea, no tienes capacidad normativa, nada articulado, nada de planificación, olvídate. Un desastre, para mí un desastre. Simplemente fue un saludo de la bandera, ok, hay un problema en el mercado, creemos esta comisión para ordenarnos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Nos ha dado un poco más de tiempo, como se ha contraído la demanda y se está recuperando, ya no vamos a tener pues que quemar diésel en el sur como antes en el 2021-22, sino ahora 22-23 o 23-24, ¿no? Nos ha dado un poco más de holgura en el tema del suministro. Y bueno, para efectos de la planificación. Y por otro lado, es que cuando hemos estado en pandemia y se contrajo todo, cuando hubo la restricción, la cuarentena total, toda la energía era renovable, la que se generaba, ¿no? Entonces, ¿podemos vivir con renovables? Sí. ¿Tenemos que hacer inversiones en el sistema? Sí. Sí tenemos que hacer inversiones en el sistema porque, digamos, eólica y solar son tecnologías variables, ¿no? Entonces, sale el sol, no sale el sol, sopla el viento, no sopla el viento. Entonces, tienes que adaptar tu sistema eléctrico a esa situación, ¿no? Pero creo que no, es justamente esos dos mensajes nos ha dado la pandemia. Entonces, si hemos aprendido algo es que sí, las renovables funcionan, tenemos que hacer ajustes al sistema, sí tenemos que hacer ajustes al sistema, y lo más importante es que son fuentes de generación, digamos, nacionales. No tenemos que depender de nadie, y eso es un principio básico en la planificación energética, ¿no? La seguridad de suministro y la independencia de recursos extranjeros para justamente evitar cualquier tipo de injerencia o que se interrumpa el suministro o lo que fuere, ¿no? Y la seguridad del suministro local, ¿no? Entonces, y el otro tema que es muy importante y que tenemos que aprovechar, que nos han dado pues unos mesecitos más para poder planificar el futuro del sector, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo lo dejo ahí y para mí está bastante suficiente las preguntas y las respuestas. No sé si quieres agregar algo más, Leslie. No, para mí también, gracias. Perfecto. Te agradecemos un montón, Brendan, por tu participación. Sí. Espero no ser la última vez que te tengamos aquí para el boletín. Y de nuevo, muchas gracias. Cuando quieran, y muchas gracias, y estamos a su disposición para cualquier cosa que implique pues la difusión, ¿no? Porque lo más importante ahorita es que la gente entienda de que ellos pueden hacer un cambio, ¿no? Y justamente el cambio viene con educación.